siguiendo con el programa, les presento a Israel Navarrete, quien va a hacer la siguiente presentación sobre identificación de papa manchada y punta morada. Israel es candidato a doctor de la Universidad de Wageningen. De hecho, está defendiendo su tesis en un par de semanas y al momento trabaja con el Centro Internacional de la Papa en Ecuador como consultor. Tiene una maestría en ciencias de las plantas con especialización en ciencias de los cultivos de la Universidad de Wageningen. Su investigación se centra en la comprensión de la interacción entre las enfermedades de las plantas, las plagas y los seres humanos. En particular, Israel está interesado en los sistemas de semillas de papa, la epidemiología de las plagas y enfermedades transmitidas por las semillas y las respuestas de los agricultores a las enfermedades y plagas. Bienvenido, Israel. Adelante con tu presentación. Hola, Jorge. Muchas gracias. Muchas gracias primero por la oportunidad de dejarme mostrar un poco acerca de la experiencia que tenemos en Ecuador, acerca de papa manchada y punta morada, que son enfermedades de la papa, y un poco expandir también todo este tema más bien a la parte teórica y ver cómo podemos contribuir al manejo no solamente de esta plaga en el Ecuador, sino también a nivel de toda la región. Entonces, yo les voy a llevar a través de un viaje, ¿no? Y lo primero que es mostrar cuál es la importancia de estas dos plagas, ¿no? De la papa manchada y de la punta morada, ¿no? Y es que lo primero es que estas dos enfermedades pueden causar pérdidas de rendimiento hasta del 100% en el campo. Pueden causar pérdidas completas en términos de la calidad de papa para fritura. Ustedes pueden imaginarse que pueden llegar lotes de papa comercial a las industrias y una vez que los están probando se queman, como ustedes pueden ver en la parte de acá abajo de este slide, y se rechazan. Entonces no se puede producir chips para la industria, ¿no? Y hay dos datos bien interesantes que han marcado como la importancia de papa manchada y de punta morada, y es que en el 2004 se registraron pérdidas millonarias y pérdidas en rendimiento altísimas en Estados Unidos en el 2004, y lo mismo pasó en el este de Europa. En el caso de Ecuador, yo les he puesto primero una fotografía en la parte superior donde ustedes pueden ver agricultores cosechando papa, por decirlo así, en un lote normal, y ustedes pueden ver lo que se cosecha en una estación normal, ¿no? Y si ustedes ven en la parte de abajo, este de aquí fue una planta que estaba enferma con punta morada, y ustedes pueden ver en comparación, más o menos, ustedes pueden ver que normalmente los agricultores cosechan muchísimo más que cuando las plantas están enfermas. Entonces podemos ver gráficamente estas pérdidas en rendimiento que son bastante fuertes, ¿no? Entonces, hay dos agentes causales, por decirlo así, o dos grupos de agentes causales, por llamarlo así, que vamos a presentar información. El primero es la parte de papa manchada, que se asocia con el agente causal que se llama Candidatus Liberibacter solanacearum, que es una bacteria, ¿sí? Y esta bacteria existen 12 haplotipos, basados en sus diferencias genéticas, existen 12 grupos, ¿no? Y de este Candidatus Liberibacter se han encontrado 3 tipos en papa, que afectan a papa, el haplotipo A, el B y el F. Y de este haplotipo F no se conoce todavía el vector. A los haplotipos A y B, el vector que está asociado es Bactericera coquerelli, que es lo que Carmita ya ha explicado anteriormente, ¿no? Y estos dos haplotipos A y B son los más frecuentes que uno puede encontrar en papa. A veces se pueden encontrar asociados, se pueden encontrar los dos simultáneamente en la misma planta, por decirlo así, o a veces se pueden encontrar aislados. Entonces, la existencia del uno o la infección del uno no excluye la infección del otro. Y en el caso del Ecuador, el haplotipo que hemos encontrado y que fue encontrado por Jorge Caicedo es el haplotipo A. Entonces, esta es papa manchada, ¿no? Pero en el caso de punta morada, que viene a ser como el síntoma más en la parte foliar, en la parte superior, está asociada con fitoplasmas. Y en Ecuador
hasta recientemente, bueno, no hasta recientemente, hasta hace un tiempo teníamos dos tipos de fitoplasmas. Eh, Uno que fue encontrado por Jorge Caicedo, que es el 16R2 que ustedes están viendo primero aquí, este de aquí. Y tenemos el segundo que fue encontrado, bueno, el segundo que fue encontrado por Carmita, que es este Aspergillus de este subgrupo especial 16SR1F. Y Carmita también ha encontrado otros fitoplasmas asociados a plantas que tienen síntomas de punta morada. Entonces, lo interesante de esto es que estos agentes causales, el hecho de que separemos los síntomas, que no necesariamente quiere decir que no pueden estar infectando al mismo tiempo, ¿no? O sea, existen plantas que pueden tener candidatos Liberibacter y fitoplasmas al mismo tiempo, ¿sí? Entonces, se pueden encontrar dentro de las mismas muestras ambos tipos de patógenos. Sí, no, lo uno no es excluyente del otro de igual manera, como habíamos comentado igual con los haplotipos. Dentro de esto, la distribución de papa manchada y punta morada, eh, en general ustedes pueden ver que muchos de los reportes, al menos en América, o sea, se encuentra en casi toda la parte del continente americano. Desde Canadá, hablamos de papa manchada desde Canadá, y en algunos países de Europa se encuentra todo lo que es papa manchada. Y punta morada o los fitoplasmas asociados a esto se encuentran en Cuba, El Salvador, Rusia y Arabia Saudita y China. Y los países donde tienen estos dos problemas, tanto papa manchada y punta morada, son Estados Unidos, México, Honduras, Ecuador y Nueva Zelanda. Y si podemos ver en este mapa, lo interesante es que, claro, Ecuador aquí es un punto chiquito que está aquí. Los reportes de papa manchada solo hay en Ecuador. Entonces, es como un llamado de atención también como para pensar en nuestros países vecinos y ver cómo comunidad andina podemos reaccionar, ¿no? O sea, en este caso, los países como Colombia y Perú son los más cercanos y que están en riesgo de que se pueda mover esta plaga hacia esos lugares. En el contexto del Ecuador, en el 2012-2013 comienzan a ver los primeros avisos, como los primeros síntomas que se comienzan a ver en campo. Y dentro de estos primeros síntomas, las primeras visitas, por decirlo así, punta morada, las plantas que tenían punta morada, se comenzaban a confundir con Rhizoctonia solani. Se tenía como hipótesis también que podían ser fitoplasmas, pero los patrones se podían confundir con Rhizoctonia solani. Pero como no encontraron vectores tipo psicadélidos, entonces se iban pensando en otro tipo de agentes causales, pero no se tenía bien idea de qué podía ser. INEAP comienza a hacer entre el 2013 y 2015, comienza a hacer un trabajo fuerte. Creo que Carmita ya para ese entonces regresa al Ecuador, también comienza a involucrarse fuertemente en ese trabajo. Y para el 2015, que pensamos que ocurra un segundo outbreak, porque comienzan a haber muchos reportes de este problema, se tiene como idea de que existe una primera identificación de un fitoplasma asociado a punta morada, que es este fitoplasma que lo identifica Jorge Caicedo, ¿no? Y comprobamos que existe una ausencia de candidatos de Liberibacter hasta ese momento. Y alrededor del 2018 parece que todos los reportes de campos infectados con punta morada comienzan a explotar en el Ecuador, debido a esta urgencia, esta sensación de urgencia que había que estaban levantando los agricultores, los investigadores, como que comienzan a moverse un poco más las cosas. Y ahí, por ejemplo, Carmita encuentra Bactericera coquerelli, alrededor del 2018-2017 encuentra Bactericera coquerelli y logra hacer su primer reporte. Pero también diferentes actores en el Ecuador comienzan a tratar de trabajar de forma colectiva. Y desafortunadamente, diría yo, después del 2018, en el año pasado, se reporta ya la presencia de candidatos Liberibacter solanacearum en el Ecuador en papa, ¿sí? Y no solamente en papa, pero también se encuentra en uvilla, también se encontraron en tomate de árbol o tamarillo, se logran encontrar en esos cultivos, ¿no? Entonces, un poco yo les quiero mostrar
qué sucede con los datos en realidad. Entonces, espero que ustedes puedan ver mi pantalla en un segundo. Les voy a compartir esto. Entonces, estos son los datos que tenemos de Ecuador alrededor de Punta Morada y del Sílido de la Papa, ¿no? Entonces, en este primer recuadro de aquí, que les estoy señalando en este momento, podemos ver la presencia del Sílido de la Papa de acuerdo al manejo que tienen los agricultores, y todos esos datos fueron colectados por agentes de extensión en el campo. Y lo que podíamos ver es que las personas o los agricultores con un manejo más pobre, menos cuidadoso, tendrían a tener una incidencia de sílidos más alta. Y de igual manera, cuando se ven la presencia de punta morada con respecto al manejo reportado por los mismos técnicos, podemos ver que cuando existe un mejor manejo, las incidencias o de sílidos o de punta morada son más bajas, ¿no? Y de igual manera podemos como vislumbrar la presencia de sílidos parece que estuvo asociada en ese momento a la época de crecimiento de los cultivos, ¿no? Entonces podemos ver que, por ejemplo, aquí en el caso, este de aquí es el caso del sílido con respecto a las etapas fenológicas del cultivo de papa, y podemos ver que, por ejemplo, muchos de los campos que se identificaban con presencia de sílidos se veían desde el desarrollo del cultivo hasta la parte de fructificación antes de la cosecha, ¿sí? Y en el caso de la presencia de punta morada, para ver en qué fase fenológica lo podemos encontrar, lo que más se reportaba era dentro del desarrollo y la floración. Lo que quiere decir que cuando en el 2018 tendríamos a ver mejor los síntomas en etapas tardías del cultivo. Ahora sí, si podemos ver en estos mapas, yo quería mostrarles la coexistencia de los sílidos. Entonces, mientras más pequeño es el círculo, significa que hay menos incidencia. Mientras más grande es el círculo, significa que hay más incidencia. Y lo que podemos ver aquí es que esos datos son tomados en los mismos lugares. Los puntos azules son la presencia de sílidos y los puntos rosados los puntos morados son los puntos de punta morada. Y lo que podemos ver es que en algunas ocasiones, en algunas situaciones, existe una relación entre la presencia del sílido y la presencia de punta morada, como ustedes pueden ver en estos dos casos, ¿no? En la comparación entre los dos mapas. Sin embargo, cuando vemos en otro lugar, lo que podemos ver es que, por ejemplo, en el caso de los sílidos, nosotros tenemos más presencia de sílidos, por ejemplo, aquí y acá, mientras que en el lado de punta morada no observamos lotes con punta morada. Lo que quiere decir es que el hecho de que esté presente el sílido no necesariamente es como un indicador directo de que los lotes están infectados con punta morada. Y eso es importante como tenerlo en cuenta para poder diseñar estrategias de manejo. Entonces, regresando a lo que estábamos hablando, eso es lo que ha sucedido en el Ecuador en términos de dónde se encuentra presente punta morada. Entonces, hay diferentes hospedantes de punta morada, y estos de aquí son algunos de los que les estoy mostrando con estos colores vivos. Y es probable que estos son los principales, ¿no? Pero hay muchos más. Carmita también decía, por ejemplo, que pueden haber hospedantes silvestres, especialmente en países de una sola estación, donde tienen diferentes estaciones, pero a diferencia del Ecuador, donde se puede sembrar todo el año. Y sin embargo, en el Ecuador también pueden existir muchos hospedantes silvestres, todavía no los conocemos, o todavía no hay reportes. Pero dentro de los cultivos, como decirlo, los más importantes, tenemos al tomate, a la uvilla o la uchuva, a la berenjena, al ají y al tomate de árbol. Y muchos de estos son productos de exportación para el caso del Ecuador, ¿no? Entonces, ¿cómo se transmite esto? Y a mí me parece súper importante como hacer un análisis de esto, porque de esto se pueden diseñar estrategias para poder controlar esta plaga, ¿no? Entonces, yo les quiero mostrar esta fotografía de este agricultor viendo sus plantas. Y vamos a hacer un zoom dentro de este círculo rojo dentro de su cultivo, y dentro de esto podemos encontrar sílidos, ¿sí?
Y como Carmita dijo, estos cílidos pueden transmitir candidatos Liberibacter, que está muy probado, existe evidencia sólida de que es un transmisor de candidatos Liberibacter. Existe evidencia de que probablemente que Bactericera también transmita fitoplasmas. No es seguro, pero existe un reporte de alguien que lo mencionó, aunque sería importante volver a repetir ese tipo de estudio. ¿Sí? Lo importante de esto es que cuando Bactericera está presente en el campo de cultivo, por decirlo así, está visitando una planta o está visitando un par de plantas, puede inyectar, puede alimentarse de las plantas y transmitir Candida Liberibacter o fitoplasma tal vez en la planta. Y lo hace directamente en el floema de la planta. Entonces, ustedes pueden imaginarse que si aquí está el cílido, la bacteria puede tratar de moverse en esa dirección dentro de la planta. Y aquí en la parte superior, en esta parte superior, debido a los síntomas que produce Candidatus Liberibacter, puede causar dos síntomas. Primero es el de punta morada, ese es como, ya les voy a mostrar cómo luce. Pero en la parte superior se pueden ver los síntomas de punta morada o de papa manchada. Y en la parte inferior solo se ven los síntomas de papa manchada. ¿Sí? Y esto cuando existe cuando Bactericera se alimenta de la planta de papa, inocula, por decirlo así, a Candidatus Liberibacter, lo que se ha visto es que muchas plantas comienzan a acumular en esos lugares, comienzan a acumular almidones y proteínas, que es lo que hace que las plantas comiencen a volverse extrañas en este lugar, ¿no? Entonces, para recordar, existe una vía de infección que es a través de Bactericera coquerelli, del cílido de la papa, y la otra vía de infección que Carmita decía es probable en el Ecuador que existe esta vía de infección, es a través de la semilla, ¿sí? Y si lo vemos a través de la semilla, puede ser que los agricultores reutilicen esa semilla constantemente y de esta manera sus lotes van infectándose con Candidatus liberibacter o los problemas de fitoplasmas. No entendemos bien cómo suceden estos procesos de transmisión de la planta madre a los tubérculos aún, pero esa es nuestra hipótesis, aunque sí estamos viendo de que es probable de que se mueva punta morada o papa manchada a través de la semilla. Existen algunos autores que dicen que esta diseminación puede ser mínima y es por los síntomas que causa Candidatus liberibacter o punta morada con los brotes y producen plantas débiles y probablemente mueren. Entonces, por esto es que muchos autores dicen que tal vez la diseminación a través de semilla es bien débil, pero en el caso de Ecuador no lo estamos viendo de esa manera. Ese es un tipo de transmisión, entonces ustedes pueden imaginarse, tienen el cílido y también tienen el tubérculo, pero ¿cómo luce en un campo de cultivo? ¿Cómo luce un campo de cultivo infectado por Candidatus liberibacter o punta morada, ¿no? Entonces, en un campo de cultivo, cuando ustedes se paran al frente, inicialmente ustedes van a ver una distribución al azar, o sea, hay plantas por aquí que están infectadas bien al azar, no nada es como agrupado como que hay un grupo de plantas infectadas del mismo tipo, ¿no? Y eso viene desde la teoría, pero nosotros también comenzamos a ver en el Ecuador, en realidad las primeras observaciones que se hizo en el Carchi, donde comenzamos a observar el problema de punta morada, lo que nos comenzamos a dar cuenta es que eran plantas aisladas inicialmente, ¿no? Y como veíamos estos síntomas de estos acurrujamientos que ya les voy a mostrar, pensamos inicialmente que era Rhizoctonia solani, pero después nos dimos cuenta de que no eran grupos de plantas, sino eran plantas aisladas. Pero información que salió en el 2012 confirma esto, ¿no? O sea, confirma que inicialmente existen las infecciones en campo pueden ser individuales, que pueden salir al azar, y que eventualmente se pueden volver grupos de plantas infectadas se pueden volver grupos de plantas infectadas con punta morada o Candidatus liberibacter. Y en realidad no entendemos bien
cómo sucede este proceso. Puede ser que haya un cílido que se mueva de planta en planta, que recién fue demostrado que puede suceder, que puede saltar una planta en otra planta y eso puede hacer que se infecten diferentes plantas, o puede haber otro proceso local que todavía no estamos identificando apropiadamente. Entonces, ¿cuáles son los síntomas en la planta? Entonces tenemos, las plantas se quedan enanas cuando están infectadas o con punta morada o con Candidatus libiribacter. Existe el rodeamiento de las hojas hacia arriba, así como un arrosetamiento hacia para arriba. Existe una descoloración amarilla o morada que es bien típica. El crecimiento abultado en el ápice de la planta. Los nudos se ensanchan, como les decía, existe toda esta contractación de almidones y lo que hace es que los nudos se hinchan, ¿no? Existe la proliferación de yemas axilares, hay tubérculos aéreos y existen clorosis de las hojas. Para mí sería interesante que si ustedes ven estos síntomas, notifiquen a los encargados de los programas de sanidad vegetal de su país. Sí, o si ustedes son, pues comencemos a levantar alertas, ¿no? Entonces, estos son los síntomas. Y si quieren verlos en fotografías, estas son las fotografías que hay. Y tal vez después de estas van a decir cuál es la diferencia entre el uno y el otro, y les voy a decir, no hay diferencia. Básicamente, los síntomas en planta, que es en la parte superior de la planta, por decirlo así, pueden ver, por ejemplo, estos arrosetamientos, estos abultamientos de aquí, estos nudos hinchados, estas clorosis moradas y estas papas aéreas, ¿no? Y básicamente, tanto los síntomas que vienen de plantas infectadas con Candidatus libiribacter y plantas infectadas con fitoplasma son similares. Entonces, es bien diferente, bien difícil identificar, viendo la planta, cuál de los dos es. Y solo para añadirles una capa de complejidad más, yo les quiero mostrar cómo lucen las plantas cuando están afectadas por los cílidos. Entonces ustedes pueden ver estos síntomas también son bien parecidos a los que están produciendo punta morada y Candidatus libiribacter. Entonces, visualmente es bien difícil hacer la diferenciación entre los tres. Y por esta razón es importante que apenas veamos este tipo de síntomas, notifiquemos a las autoridades nacionales para poder tomar cartas o tomar decisiones en el asunto. Cuando vemos en términos de síntomas de tubérculos, probablemente es más fácil porque cuando queremos hacer pruebas para Candidatus libiribacter comenzamos a ver estas necrosidades que podemos ver. Entonces, cosechamos el tubérculo, cortamos en la mitad y podemos ver en la mitad que tienen estas necrosidades como estos oscurecimientos en la parte central, ¿no? Y cuando estas se fríen, que es como una de las pruebas que se utilizan para comprobar la presencia de Candidatus, se queman. Y aquí es también, si nos ponemos a pensar en la industria, aquí es también cuando se queman los chips y también se rechazan, ¿no? Y esto se debe al incremento de niveles de azúcar en los tubérculos. También hay otros síntomas que son, por decirlo así, más generalizados, pero que no siempre les ponemos atención. Y son estos brotes aislados, ¿no? Los brotes generalmente son brotes gruesos, fuertes, pequeños, pero en este caso se vuelven débiles, muy alargados, como si hubiesen estado mucho tiempo en lugares oscuros y fríos, ¿no? Y también existen esta ramificación de brotes. Pero si ustedes quieren ver, identificar o diferenciar la presencia entre Candidatus libiribacter y cualquier otro problema, la prueba, por decirlo así, estrella, es cortar la papa y freírla o simplemente ver cómo luce. Y dentro de esto, lo interesante es que cuando empezamos y yo les mostraba los datos que habían tomado los agentes de extensión en el Ecuador, veíamos que para el caso de punta morada, veíamos que parecía que había una asociación entre el estado fenológico y el número de observaciones que se reportaban, ¿no? Y en este caso, por ejemplo, podemos ver que empieza desde el desarrollo, la floración y la fructificación, que son los momentos en los que más observaciones se reportaron, ¿no? Y de pronto es algo que se discute poco, pero yo les quería mostrar algo que se está discutiendo, que en 2012 Bushman comenzó a decir que los síntomas pueden cambiar dependiendo del momento de infección de Candidatus libiribacter, por ejemplo. Entonces ustedes pueden imaginarse que tenemos todo el ciclo de cultivo, desde la siembra hasta la cosecha,
Y si digamos que logramos, no, bueno, digamos que no logramos controlar bactericida al principio, o las infecciones que vienen por tubérculo, inicialmente se puede ver que estas plantas pueden morir, sí, o no pueden emerger, crecen plantas débiles y debido a la infección mueren. Si se retrasa un poco la infección eh, y antes de la producción de tubérculos, puede existir una reducción en el rendimiento. Y si se da después de la floración, puede existir esta infección por tubérculo, ¿no? Y en Estados Unidos hay algo que se menciona últimamente, que es, eh, existe un retraso para ver síntomas entre el momento de la infección con bactericera Cockerielli y el momento en que comienzan a ver los síntomas. Y este tiempo se estima que es entre 3 o 4 semanas, pero depende mucho de las variedades y las condiciones agroecológicas. Entonces, un poco para tener en cuenta que cuando comencemos ya a ver los síntomas, puede ser como un poco tarde para tomar medidas, ¿no? Entonces es importante como siempre estar visitando el campo, como siempre estar pendiente de cómo está el manejo, las condiciones, si hay presencia de sílidos o no, y tratar de tomar decisiones eh, adelantadas un poco, ¿sí? Y luego aquí yo quería mostrarles cómo se detectan candidatos de Liberibacter y fitoplasmas. Y básicamente, para candidatos de Liberibacter existen dos maneras desde la parte de las plantas. Uno es una PCR cuantitativa, que es bastante directa, y una PCR convencional. Esa es como la una forma en que se puede identificar candidatos de Liberibacter. Y lo otro es lo que se ha hecho también es identificar a través de los cílidos. Entonces toman muestras de cílidos y ahí se corre una PCR convencional. En el caso de fitoplasmas, se hace una PCR anidada. Sin embargo, se necesita una confirmación adicional a través de una secuenciación. Y la dificultad, como les menciono, que se tiene para no hacer una identificación directa es porque no se pueden hacer pruebas de Koch. ¿Sí? Y un punto adicional es que en Ecuador se ha visto que algunas veces las plantas con síntomas han resultado negativas y las plantas asintomáticas han resultado positivas. Y solo para darles un ejemplo, es un trabajo de Carmita que nos hace ver que esta identificación puede ser difícil, ¿no? Y también nos llama a como pensar que la colaboración es crítica para detectar estos problemas a tiempo, ¿no? Y Carmita ha hecho un gran trabajo en esto. Entonces, por ejemplo, ella muestra en unos artículos para fitoplasmas, muestra que cuando toman tubérculos que son sintomáticos, ellos pueden tomar resultados positivos, ¿no? Pero para ella obtuvo para fitoplasmas estructuras donde se pudieron ver que tenían síntomas visuales, pero al momento de hacer la prueba salían negativos. Y esto nos llama un poco como la atención a poder decir cómo podemos colaborar para poder detectar y mejorar estas metodologías en conjunto, ¿no? Tenemos Carmita que tiene un montón de experiencia haciendo todo este tipo de metodologías para identificar fitoplasmas y candidatos Liberibacter. Yo les quiero dejar con estas referencias igual útiles, un poco para que puedan tener un poco más de relación con la información y con eso agradecerles. Muchas gracias, Israel. Entonces iniciamos una breve sesión de preguntas. Solo tenemos 5 minutos, pero veamos cuántas podemos avanzar. La primera es de Ciro Barrera. Menciona qué técnica de detección utilizaron para la detección de ambos patógenos. Ya, para las dos, en el caso de candidatos de Liberibacter se ha utilizado PCRs, que no ha sido como muy difícil, más bien ha sido bien directa, ¿no? El esfuerzo que se hizo inicialmente, más o menos en el 2015, fue enviar muestras de plantas sintomáticas a diferentes laboratorios en países como Nueva Zelanda, Estados Unidos y México. Y ellos también hicieron muestras de PCR para ver presencia de candidatos Liberibacter y fitoplasmas, ¿no? En el caso de fitoplasmas, lo que se ha hecho aquí en el Ecuador, lo que se ha hecho en el Ecuador ha sido PCRs anidadas de diferentes formas. La cuestión es que también
Nos ha faltado un poco la parte de hacer la secuenciación para poder comprobar que las PCRs anidadas nos están dando los resultados correctos. Excelente. Gracias, Isra. La siguiente de Pablo Martín. ¿Solo Bactericera coquerelli transmite estas enfermedades o también otros hemípteros? Ya, lo que tenemos evidencia es que Bactericera es, como decirlo así, el principal vector de Candidatus liberibacter. Y generalmente para los fitoplasmas son los cicadélidos. Y como te decía, existe evidencia de que probablemente Bactericera puede transmitir fitoplasmas, pero no lo hemos comprobado. Tenemos que aún hacer varios trabajos alrededor de eso. Para otro tipo de grupos de Liberibacter solanacearum, pueden existir otro tipo de cílidos, ¿no? Tipo Triosa, y ahora están diciendo que probablemente otro tipo de insectos también pueden hacer transmisión de Candidatus liberibacter. Gracias, Israel. Y luego tenemos dos preguntas, una de Ida Bartolini y la segunda de Carlos Ñustes, pero ambas preguntas acaban de ser respondidas por Carmen Castillo. Entonces, muchas gracias, Carmen. Por favor, revisen el chat. Ahí están las contestaciones de Carmen. La siguiente pregunta es de Carolina Moncayo. Dice, primero felicitarlos por las conferencias, excelente, y mi pregunta es si se sabe cuál es el mecanismo molecular por el cual los tubérculos aéreos se desarrollan. Ya hay varias cosas. Lo uno es esta acumulación que existe de almidones y proteínas, y parece que hay varias hormonas que se acumulan en los tallos inicialmente y que hacen que comiencen a brotar estos tubérculos aéreos. Pero en realidad es bien poco la información que tenemos alrededor de ese tema. Gracias, Israel. La siguiente pregunta es de Milton, y con esto me parece que dos preguntas más y cerramos. Milton González dice, ¿los síntomas son generalizados en cualquier variedad o consideras necesario revisar la sintomatología en las variedades cultivadas en cada país? Esa es una buena pregunta, pero lo que nos hemos dado cuenta es que muchas de las variedades presentan síntomas similares. Alguna vez con Carmita conversamos y con Jorge también conversamos a ver si podíamos identificar si los síntomas pueden ser agrupados de alguna manera, pero es bien difícil. Yo diría que los síntomas son bien generales. Ok, gracias. Y finalmente un comentario de María del Rosario Utia. Dice, el riesgo para los cítricos es el ingreso de Diaphorina citri y Candidatus liberibacter asiaticus o americanus. Bactericera coquerelli es Candidatus liberibacter solanacearum, afecta solo a solanáceos. Entonces un comentario de María del Rosario Utia. Muchas gracias. Colegas, con esto cerramos. Entonces le agradecemos a Israel Navarrete por la presentación. Todas las presentaciones van a estar disponibles en el sitio web del evento, igual las cartillas, todos los materiales que han mencionado los expositores.